Hola crocheteros y crocheteras, en este video les voy a enseñar a realizar esta hermosa boina tejida a crochet que es de fresa. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar y les quede así de bonita. Vamos a ver qué materiales vamos a necesitar. Entonces los materiales que vamos a necesitar va a ser nuestra hilaza de color rojo. Esta es delgadita, pero ustedes pueden utilizar alguna más gruesa. Yo la voy a estar tejiendo con un gancho de crochet más grande a lo que es recomendable para este hilo. Normalmente este lo tejo con este de 2 milímetros, pero en este caso lo voy a estar tejiendo con este de 3 milímetros. Vamos a necesitar nuestra hilaza de color verde, que esta sí voy a utilizar este gancho de 2 milímetros. Vamos a necesitar nuestra aguja lanera. Vamos a ocupar un poco de hilo blanco o hilo amarillo. Vamos a necesitar nuestro marcador de puntos, una regla y nuestras tijeritas. Entonces estos van a ser los materiales para poder dar inicio a este tutorial. Muy bien, aquí igual en la pantalla les voy a estar dejando la tabla de medidas dependiendo de la talla que ustedes vayan a querer hacer su boina, pero igual todas vamos a empezar con las primeras vueltas y ya a partir de ahí vamos a ir midiendo para ver la medida en la que la queremos. Muy bien, entonces hacemos nuestro círculo mágico, metemos nuestra aguja, sacamos nuestro hilo y realizamos una, dos cadenas. Este hilito lo sacamos. Vamos a trabajar toda nuestra boina en puntos altos. Entonces esta primera ronda la vamos a realizar de 12 puntos altos. Estas dos cadenetas que realizamos aquí nos van a contar como nuestro primer punto. Entonces vamos a realizar 11 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay que contarlos para asegurarnos de que sí sean exactamente los 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfecto, entonces aquí cerramos. Cerramos muy bien. Y en la primer cadeneta que tenemos, aquí, vamos a realizar un punto desliz. Ahora vamos a subir nuevamente con dos cadenetas y vamos a realizar 12 aumentos. Entonces los aumentos es realizando dos puntos altos sobre cada punto. Entonces aquí tenemos 2, aquí ya voy en el tercer aumento, al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 24 puntos altos. Es importante que los vayan contando para que no se les vaya a pasar alguno. Entonces aquí tenemos que terminar con 24 puntos altos, realizando un aumento sobre cada punto, que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto.
Aquí ya estoy casi por terminar esta vuelta. Igual también es importante que los cuenten para que no les falte ninguno y tengan sus 24 puntos altos. Así va quedando. Volvemos a cerrar en la primera cadena y subimos nuevamente con 2 cadenetas. Y ahora vamos a realizar en esta siguiente ronda un punto alto, un aumento. Entonces realizamos, aquí este nos va a contar como el primer punto. Entonces ahora realizamos el aumento. Y así un punto alto, un aumento durante toda la vuelta. Si a ustedes se les complica, aquí pueden colocar su marcador de puntos. No es muy necesario porque aquí se alcanza a notar el punto en el que subimos. Pero igual si ustedes prefieren marcar la cadeneta para que se les haga más fácil, es una muy buena opción. Entonces toda la ronda, un punto, un aumento, y tenemos que terminar esta vuelta con un total de 36 puntos altos. Entonces aquí ya terminé esta vuelta, ya tengo los 36 puntos altos. Voy a cerrar aquí nuevamente en la primera cadena con un punto desliz, vuelvo a subir con 2 cadenetas y ahora vamos a realizar 2 puntos altos, un aumento. Entonces aquí llevo 2 y un aumento. Así durante toda la vuelta, 2 puntos altos y un aumento. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 48 puntos altos. Como les comento, es muy importante que ustedes los vayan contando para que no se les vaya a volar algún punto. Entonces continuamos realizando 2 puntos altos, un aumento y terminar con un total de 48 puntos altos. Aquí ya estoy realizando el último aumento. Vuelvo a cerrar aquí con un punto desliz y así va quedando en esta cuarta ronda. Ahora vamos a volver a subir y la siguiente secuencia van a ser 3 puntos altos, un aumento. Entonces 3 puntos altos, un aumento, y al terminar tenemos que tener un total de 60 puntos altos. Entonces hacemos 3 puntos altos y nuestro aumento durante toda la vuelta hasta llegar a donde comenzamos con las cadenetas, y tenemos que tener un total de 60 puntos altos. Entonces así vamos avanzando. Aquí ya estoy terminando esta vuelta número 5 y volvemos a cerrar con punto desliz, subimos 2 cadenetas y ahora vamos a realizar 4 puntos altos, un aumento. Entonces 2, 3, 4. Recuerden que en todas las vueltas las primeras 2 cadenetas nos cuentan como el primer punto. Entonces continuamos, 4 puntos altos, un aumento, hasta llegar a donde empezamos, y tienen que ser un total de 72 puntos altos. Muy bien, entonces aquí ya terminé la vuelta número 6.
Vamos en la vuelta número 7 y ahora vamos a realizar 5 puntos altos, un aumento. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento durante toda la vuelta hasta llegar a donde comenzamos, y tenemos que terminar con un total de 84 puntos altos. Entonces continuamos, 2, 3, 4 y 5 y nuestro aumento. Así hasta llegar a donde comenzamos con las cadenetas, y tienen que ser un total de 84 puntos altos. Aquí ya terminé la vuelta número 7. Ahora vamos con la vuelta número 8 y vamos a realizar 6 puntos altos, un aumento durante toda la vuelta, y al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 96 puntos altos. Entonces vamos a realizar esa secuencia de 6. Llevo 4, 5 y 6 y un aumento. Así durante toda la vuelta hasta completarla, y al terminar hay que contar nuestros puntos para verificar que tengamos 96 puntos altos. Entonces vamos a continuar realizando 6 puntos altos, un aumento. Aquí ya terminé esta vuelta número 8. Entonces aquí tenemos que tener un total de 96 puntos altos. Y ahora para realizar la vuelta número 9 vamos a realizar 7 puntos altos y un aumento. Obviamente primero comenzamos con las 2 cadenetas y ahora sí continuamos. Aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuestro aumento. Una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y nuestro aumento. Al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 108 puntos altos. Entonces realizamos así nuestra vuelta hasta tener un total de 108 puntos altos. Y también aquí importante que nosotros tenemos que ir midiendo para sacar la talla que nosotros necesitamos. Entonces aquí ir midiendo con nuestra reglita. Mi regla está muy pequeña, pero igual ustedes ahí tienen la tabla para que puedan ir midiendo la distancia. Aquí se pueden ir basando. Entonces a mí ahorita hasta esta vuelta mide 12. Entonces mide alrededor de 16 hasta el momento, sin terminar esta vuelta. Entonces voy a continuar para terminarla y ya les digo cuánto es el total que mide con esta vuelta terminada. Muy bien, entonces aquí ya estoy realizando el último aumento. Y aquí algo importante,
Va a depender mucho del tamaño, del grosor del hilo que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, este hilo es más delgadito, entonces necesito más vueltas de aumento para poder llegar a la medida que yo ocupo. Aquí yo ya voy en la vuelta número 9, que es 7 puntos altos y un aumento. Si su hilo es igual de delgadito que este, probablemente necesiten aumentar más. Entonces, si ustedes aumentan a 8 puntos altos un aumento, van a ir siguiendo esa tendencia. Pero al momento de hacer las disminuciones, también vamos a comenzar a hacer disminuciones acorde a los aumentos que realizamos. Entonces vamos a medirla. Y aquí tengo un total, aquí se alcanza a ver, son 18 centímetros lo que mide hasta ahorita. Entonces yo ya lo voy a dejar así, va a ser para un niño. Ahora voy a seguir realizando las vueltas de altura. Para esto voy a realizar de la vuelta número 10, 11, 12 y 13, que son 4 vueltas en las que voy a estar realizando estos 108 puntos altos. Entonces voy a realizar los 108 puntos altos durante estas vueltas, que es la 10, la vuelta 10, la vuelta 11, la vuelta 12 y la vuelta 13. Solamente un punto alto sobre cada punto. Aquí, si a ustedes se les facilita más, pueden colocar su marcador de puntos en esta primera ronda para que a partir de ahí puedan ir contando hasta llegar a la vuelta número 13. También, igual, si esta es una boina para mujer, tiene que medir alrededor de 21 centímetros. Esto en las vueltas de altura, de aumento digo. Entonces en estas vueltas de aumento es donde tienen que llegar a medir esa distancia, porque ya en estas vueltas de altura, estas van a ser la que le va a ir dando la forma para que se vea como boina. Entonces continuamos haciendo un punto sobre cada punto durante estas vueltas. Ahorita les muestro cómo va quedando. Aquí ya terminé la primera vuelta de altura, que sería la vuelta número 10. Entonces ya aquí ya tengo el marcador de puntos. Y en este marcador es donde voy a ir contando, que aquí fue la primera. Entonces vuelvo a subir con 2 cadenetas y continúo realizando mis puntos, uno sobre cada punto. Esta sería la vuelta número 11. Recuerden que son 4 vueltas. Esta es la 11, entonces me falta la 12 y la 13. Aquí ya estoy terminando de realizar la vuelta número 11, entonces ya solo faltan 2, que sería la vuelta número 12 y la vuelta número 13. Entonces continuamos. Cuando ustedes van realizando estas vueltas de altura, se va a ir empezando a hacer como una curva en la boina. Entonces se va a empezar a ver de esta manera. Cuando nosotros empecemos a realizar estas vueltas de altura. Entonces continuamos realizándolas. Y ahorita ya que termine estas vueltas, vamos a continuar con las vueltas de disminuciones.
Muy bien, entonces seguimos. Muy bien, entonces aquí ya estoy terminando la vuelta número 13 y así es como se va viendo hasta el momento. Se comienza a formar así como esta ondita, que estas son las vueltas de altura. Entonces son 4 en las que repetimos los puntos. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 14, en la que vamos a realizar 7 puntos altos y una disminución. Entonces subimos nuevamente con 2 cadenetas y tomamos lazada para realizar 7 puntos altos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para realizar las disminuciones la vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a tomar lazada, vamos a introducir nuestro ganchillo por el punto, vamos a pasar por 2 y vamos a dejar estos 2, volvemos a tomar lazada, volvemos a pasar por 2 y ahora vamos a pasar por los 3. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ahora entonces continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a hacer otra disminución. Tomamos lazada, introducimos nuestro ganchillo, sacamos nuestro hilo, pasamos por 2, tomamos nuevamente lazada, en el siguiente punto pasamos por 2 y luego pasamos por los 3. Así. También algo importante, como les mencionaba, si nosotros realizamos más vueltas de aumento, por ejemplo, si llegamos hasta la vuelta número 9 para cumplir con la medida de centímetros que ocupábamos, empezaríamos aquí estas vueltas de disminuciones a partir de la vuelta de aumentos que nos quedamos. Si hicimos hasta la vuelta número 9 de aumentos, entonces ahora vamos a comenzar de la vuelta número 9 de disminuciones. De igual forma, vamos a ir midiendo conforme vayamos haciendo las disminuciones para ver la medida que nos tiene que quedar en la parte interior de nuestra boina. Entonces, en esta vuelta número 14 vamos a continuar con esta secuencia: 7 puntos altos, una disminución, y al finalizar tenemos que tener un total de 96 puntos altos. Muy bien, entonces aquí ya estoy realizando la última disminución de esta vuelta. Y aquí voy a cerrar en la primera cadeneta con un punto desliz. Ahora, en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar primero las 2 cadenetas de altura y ahora van a ser 6 puntos altos, una disminución. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Pasamos por 2, tomamos lazada, nos metemos al otro punto, pasamos por 2 y luego pasamos por los 3. Y continuamos haciendo 6 puntos altos, una disminución durante toda esta vuelta, que esta sería la vuelta número 15. Y al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 84 puntos altos. Entonces así seguimos hasta llegar a donde comenzamos con las cadenetas. 6 puntos altos, una disminución. Aquí ya terminé esta vuelta número 15.
Ahora vamos a continuar con la vuelta número 16, en la que vamos a estar realizando la secuencia de 5 puntos altos, una disminución. Llevo 4, 5 y la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Recuerden también que nosotros aquí tenemos que ir midiendo. Aquí todavía no, porque todavía no estamos tan cerca de la medida. En mi caso yo tengo que tener un contorno inferior, que es este, que va a ser de 10 centímetros. Entonces a lo mejor a mí ya nada más me falta esta vuelta y ya la voy a dejar aquí. Tenemos que acomodarla bien para poder medir, porque si no la acomodamos bien, aquí abro un poquito la toma para que ustedes vean, a lo mejor y nos podemos confundir con las medidas. Tiene que quedar bien extendida y tenemos que ir midiendo esta parte de adentro. Aquí yo todavía voy como en 13, 14 centímetros, entonces todavía me falta. Ahora, entonces voy a continuar con esta vuelta y tengo que tener un total de 72 puntos altos al terminarla. Entonces voy a continuar realizando 5 puntos altos, una disminución durante toda la vuelta. Y también recuerden que el tamaño, o sea, en este caso la mía es de 10 centímetros la parte inferior, pero tomando en cuenta que la parte de acá, al momento de realizar los aumentos, me quedó en un total de 18 centímetros. Entonces, si ustedes van a hacer tallas para adulto, va a quedar un poquito más grande. Ahora sí, entonces voy a continuar realizando esta vuelta y ahorita les muestro cómo va quedando. Muy bien, entonces aquí ya terminé esta vuelta número 16. Ahora vamos con la vuelta número 17, en la cual vamos a realizar 4 puntos altos, una disminución. Y hasta el momento, ahora que la voy a medir, voy a ver cuánto mide para ver si esta va a ser la última vuelta de disminuciones. Entonces tengo aproximadamente ya 12 centímetros. Voy a continuar realizando esta última vuelta de disminuciones. Aquí me tienen que quedar en total 60 puntos altos al terminar de realizar esta vuelta. Entonces ahorita les muestro cómo es que queda y la medida en la que me va a quedar a mí. Aquí ya terminé esta última vuelta de disminuciones. Entonces voy a acomodarla para revisar la medida, que quede muy bien de ambos lados. Y ahora sí, como pueden ver aquí, queda un poquito más chiquita, digo más grande de los 10 centímetros. Aquí hasta aquí son los 10, pero ya la voy a dejar así. Y ahora voy a realizar las siguientes 2 vueltas, que esta vez vamos a manejar en punto bajo. Entonces, como aquí nos quedamos en 60 puntos,
voy a realizar aquí ya, en lugar de realizar 2 cadenetas al aire, solamente voy a realizar una y voy a ir realizando un punto bajo sobre cada punto, esto durante las 2 siguientes vueltas. Entonces esta es una y la próxima también la voy a realizar de puntos bajos, que sería la vuelta número 18 y 19 de 60 puntos bajos. Así voy a ir avanzando durante toda esta ronda. Así va quedando. Y al terminar estas 2 rondas, como quien dice, ya terminamos la boina. Ahora ya solamente faltaría la decoración de la parte de arriba para hacerla en forma de fresa. Igual, esta es en forma de fresa, ustedes la pueden cambiar si ustedes la prefieren de naranja o de manzana, también se puede adaptar. Pero en este caso la vamos a realizar en forma de fresa. Ahorita les voy a decir cómo la podríamos adaptar a forma de manzana o de naranja. Entonces continuamos realizando estas 2 vueltas y al finalizar de realizar estas 2 vueltas solamente hacemos nuestro nudito deslizado. Hacemos un nudito bien apretado para que no se nos vaya a desbaratar y escondemos la hebra de la boina. Aquí ya estoy terminando la segunda vuelta de puntos bajos. Entonces aquí fue donde la comencé y voy a cerrar con un punto desliz. Voy a cortar la hebra y voy a realizar un nudito. Así, ahorita escondemos esta hebra y así fue el resultado de cómo nos quedó esta boinita. Así se ve. Ahora, entonces nos van a faltar los detallitos. Para realizarlos vamos a ocupar nuestra hilaza de color verde. Y vamos a cambiar de aguja de crochet. Entonces ahora estoy utilizando esta de 2 milímetros. Ahora para hacer las hojas vamos a realizar 16 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí que ya tengo las 16 cadenetas, ahora voy a trabajar desde esta segunda cadena y voy a realizar la siguiente secuencia. Vamos a realizar en esta segunda cadena un punto desliz. En el que sigue vamos a realizar un punto bajo. En el que sigue un punto medio alto. El siguiente va a ser un punto alto, para que nos vaya haciendo esta formita. Ahora vamos a realizar 6
puntos doble altos, tomamos doblemente lazada, entonces van a ser 6, aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos, 1, 2, un punto medio alto, un punto bajo y un punto desliz. Ahora que ya llegamos al final, vamos a regresarnos de este lado y vamos a comenzar aquí nuevamente con punto desliz. Ahora punto bajo, punto medio alto, hacemos 2 puntos altos, 1, 2, y vamos a realizar 6 puntos doble altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar un punto alto, realizamos un punto medio alto, un punto bajo y aquí al final un punto desliz. Aquí dejamos un poquito de hebra para poder colocarla en la gorra. Cortamos y aquí hacemos un nudito. Así. De esta forma tenemos que realizar 6 hojas para la fresa. Entonces vamos a necesitar 6. Aquí ya tengo 2. Y así es como tienen que quedar. Ahora, para realizar el tallo, vamos a tomar nuevamente nuestra hilaza de color verde y vamos a realizar un círculo mágico en el que vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya tengo los 8, voy a cerrar y ahora voy a hacer las siguientes 9 vueltas de 8 puntos bajos. Entonces solo repitiendo un punto sobre cada punto hasta lograr tener 9 vueltas. Si contamos la primera, entonces contaríamos que son 10 vueltas en total en las que voy a estar realizando 8 puntos bajos. Así. Y así es como nos tiene que quedar. De esta forma.
Entonces, ya teniendo nuestras 6 hojas y nuestro tallo, ahora sí podemos seguir para armar nuestra boina de fresa. Muy bien, entonces aquí ya tengo las 6 hojitas que vamos a necesitar y también ya tengo el tallo. Así es como se tiene que ver nuestras hojitas y nuestro tallo. Ahora vamos a necesitar nuestra aguja lanera. Primero vamos a acomodar el tallo. Este lo vamos a poner justo en el centro donde realizamos nuestro círculo mágico. Entonces, aquí lo voy a tomar. Voy a colocar mi lana y voy a ir pasando para que quede justo en el centro. Igual aquí lo voy a ir acomodando. De esta forma. Hay que jalar muy bien la hebra. Así. Aquí también es opcional, si ustedes quieren colocar un poquito de relleno aquí, también se puede. Entonces aquí ya estoy colocando el último punto. Y así es como queda al colocar el tallo. Si se fijan, tomé los puntos del círculo mágico de la primera vuelta. Entonces así es como nos queda derechito. Ahora vamos a acomodar las hojas. También aquí ya es opcional, si ustedes quieren colocarlas así, ir cosiéndolas, o si las quieren pegar con silicón. También aquí, como les menciono, si nosotros queremos hacer de fruta solamente una manzana, pues nada más colocamos aquí nuestro tallo y una de las hojitas y así quedaría como una manzanita. Y de igual forma, si lo hacemos así, pero en forma de naranja, con nuestra hilaza de color naranja, también queda como si fuera una naranjita. Pero en este caso, como va a ser una fresa, entonces vamos a colocar aquí nuestros pétalos. Primero los vamos a acomodar para ver de qué manera nos gustan. Entonces, y también aquí, si ustedes prefieren hacer otro pétalo más para que les queden más juntitos, también es opcional. Pero ya con 6 queda de esta forma. Y entonces ya solamente los vamos a coser. O los vamos a pegar con silicón. Para que queden perfectos. Entonces así vamos a ir cosiéndolos de uno por uno. Aquí ya como a ustedes se les facilite más, yo voy a empezar por colocar el centro y ya después voy a hacer unas puntaditas en los lados de la hoja.
para aquí irme basando. Así, igual esta también la vamos a ocultar y así es como se tiene que ir viendo. Ahora lo que yo les recomiendo es que las vayamos poniendo, ya revisamos que nos van a quedar bien, pero para que nos queden más derechitas podemos ir colocando justo la de enfrente, así, y luego vamos a colocar esta y al final esta y esta. Muy bien, entonces aquí ya terminé de colocar todas las hojitas y así es como nos queda. Ahora tenemos aquí una parte opcional que va a ser colocar un poco de hilo amarillo o hilaza de color blanco. Aquí ya depende mucho de ustedes y de su gusto. Podemos tomar cualquiera de estos dos colores para realizar las semillitas, o ya si ustedes prefieren un hilo color negro. Yo voy a utilizar un poco de este hilo blanco, que como les menciono, pues este ya es opcional, para colocar lo que son las semillitas de la fresa. Entonces lo único que voy a hacer es que aquí coloqué mi hilo en la aguja y voy a ir pasando por donde quiero que vayan quedando estas semillitas, así. Y como son puntos altos, pues debemos de pasarlo entre los puntos, así, para que nos queden ahí agarrados. Entonces lo voy a ir haciendo en el contorno. Ese es un detallito bonito. Y así es como nos va a ir quedando. Entonces lo vamos a realizar por toda la boina. Así. Ya depende de ustedes de cuántos les quieran poner o dónde se los quieran poner. Yo no le voy a poner tantos, pero algunos para que se alcance a ver este detalle. Y entonces al terminar de colocar esto, pues ya nada más nos quedaría esconder las hebras, cortarlas, hacerles un nudito, esconderlas para que nos quede lista nuestra boina. Y pues ahora sí que la puedan utilizar. Espero y les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda, también me lo pueden dejar ahí en los comentarios, igual estaré respondiendo. Y pues así es como nos quedó el resultado de nuestra boina de fresa tejida a crochet. Así se ve, queda muy bonita. Entonces ya ustedes la pueden regalar o vender. Así es como se ve, está muy linda, queda muy bien, estira. Entonces espero y les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente de los próximos videos.
Hasta la próxima.